Bueno, seguimos acá con el doctor Diego Enríquez. Voy a permitirme, claro que sí, leer su hoja académica, su hoja de vida. El doctor Diego es juez 15 de familia de Medellín, abogado, magíster en Derecho de Familia, también magíster en Derechos Humanos, con especialización en Derecho Procesal, docente universitario en pregrado y posgrado en las universidades de Medellín y la Autónoma, en las áreas de Derecho Procesal, Probatorio y de Familia, y también es facilitador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Nos va a hablar hoy acerca de las personas con discapacidad mental absoluta, de cómo va a ser o cómo él entiende que puede ser este tratamiento que se necesita a partir de la nueva ley de discapacidad. Comencemos entonces, doctor, sin más preámbulos, para que usted tenga el tiempo necesario y el tiempo suficiente de dar su posición al respecto. Muchas gracias de antemano por haber aceptado nuevamente esta invitación a compartir con nosotros un poco de este apasionante mundo del derecho de las familias. Doctor Vladimir, buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación y por tratar de comprender, entender y analizar aspectos tan importantes para el derecho de las familias, como lo es el tema de las personas con discapacidad. Y específicamente, para ya entrar en materia y aprovechar el tiempo que es corto, hablar de las personas con discapacidad mental absoluta. Porque si bien la ley 1996 del año 2019, que de alguna manera ya estamos familiarizados con ella, por lo menos entendemos su contenido, a pesar de que la gran mayoría de sus disposiciones aún no están vigentes, vemos sí con gran preocupación el hecho de saber cuál es su alcance en relación con las personas que podríamos denominarlas con discapacidad mental absoluta. Y esto porque es una realidad en los estrados judiciales. Lo que vemos con frecuencia son aquellos asuntos en los cuales las personas acuden para que se dé una solución a un problema dentro de la sociedad, dentro de las mismas familias y de las personas en sí mismas, y es lograr la protección de aquellas que no pueden manifestar su voluntad por su condición mental. Y pareciera que al dar una lectura de la ley 1996 encontramos ese vacío, porque veníamos con la adecuación normativa, digámoslo así, fácil de comprender, como era la ley 1306, que nos regulaba expresamente la situación de las personas con discapacidad mental absoluta. Y claro, todo ese grupo normativo era suficiente, diríamoslo así, para poder resolver estos conflictos y de esa manera transcurrir, digamos, de alguna manera la solución a tener que represar a una persona para que asimismo se la proteja. Porque ese era incluso el objetivo de la ley. La 1306 era proteger a la persona con discapacidad mental absoluta. Y entonces, si damos una lectura a toda la ley 1996, vemos que en sí no se menciona incluso a las personas con discapacidad mental absoluta. No existe el concepto dentro de la ley. Y vemos con dificultad la manera como podría ser aplicada, repito, en estos casos que son de mayor frecuencia en los estados judiciales. Por eso quisiera presentarles a ustedes las alternativas que, en tratándose de la interpretación de la ley 1996, podríamos tener para efectos de lograr ese propósito, similar a cómo se venía trabajando con la ley 1306, con el proceso de interdicción. Sabemos que la ley 1996 de 2019 se promulga en cumplimiento a un compromiso internacional del Estado colombiano
de hacer posible la materialización de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, la ley agrupa a todas las personas con discapacidad, sin clasificación, como ya lo mencioné. De ahí que vamos a tratar de respondernos estas preguntas. Se garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad mental absoluta a la luz de la Ley 1996 de 2019. Y de ser así, ¿cómo se garantizan sus derechos con esta ley, con la Ley 1996? ¿Cómo logramos materializar o cómo llegamos a que se pueda, por ejemplo, el caso práctico, que a una persona que está padeciendo de Alzheimer, un Alzheimer avanzado, tengamos que acudir a esta ley hoy, bueno, dando en vigencia pues ya los términos, o cuando tengamos que ingresar nuevamente a los términos judiciales en estos asuntos, o cuando ya entre en vigencia el capítulo 5 de la ley 1996 sobre el proceso de adjudicación de apoyos, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Empecemos diciendo que el artículo 13 constitucional nos sirve de referente para comprender esos conceptos que nos ayudarán a visualizar el alcance de la norma. Y este artículo 13 nos dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, por lo que gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Igualdad formal. Y además, el mismo artículo 13 establece que es el Estado el encargado de promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, o sea, una igualdad material. Y tenemos que en su artículo 47 la Constitución Política nos dice que el Estado tiene la obligación de promover la integración social de las personas con discapacidad de forma que efectivamente participen de la vida en comunidad. A rango constitucional, entonces, se ha elevado el deber que tiene el Estado de hacer posible la garantía del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, para que logre su efectiva participación en la vida en comunidad. Tenemos que entonces entender cuál es el concepto de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Y esto nos permitirá analizar la ley desde otra perspectiva. Si no tenemos claro este concepto, es difícil que podamos llegar a la construcción teórica y procesal también de la petición o solicitud que le haremos al juez a fin de proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, específicamente de las personas con discapacidad mental absoluta. Porque los otros tipos de discapacidad, una discapacidad física o sensorial, entendemos perfectamente las disposiciones de esta normatividad y cuál es el objetivo de la misma, en el sentido de que no se le puede restringir su derecho a ejercer la voluntad de expresión de su decisión. Por eso, tenemos que tener claro, a la luz de la ley, a la luz de la convención y a la luz de la jurisprudencia constitucional, qué entendemos por discapacidad. La ley 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, define la discapacidad como, en su numeral primero del artículo segundo, aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano o largo plazo, hasta ahí es comprensible, muy bien, al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Miren que esta ley es del año 2013, vigente, por supuesto, en nuestro sistema judicial, y que va de la par con la entrada también en vigencia o la aceptación
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Entonces, miren que aquí enlaza el concepto de discapacidad a la situación que se les presenta a estas personas en su dificultad de interactuar por las barreras que existen en su entorno, en su propia realidad, en esa sociedad que limita los derechos de estas personas. La Corte Constitucional, en la sentencia C-066 de 2013, definió que las personas que se encuentran en situación de discapacidad deben ser protegidas bajo el modelo social, entendiendo la discapacidad como una realidad, no como una enfermedad que requiere ser superada a toda costa. En otras palabras, se asume desde el punto de vista de la diversidad, de aceptar la diferencia. Traigo a colación esta jurisprudencia porque es relevante entender que el concepto de discapacidad ha surgido de la concepción dada por la misma convención cuando establece que ha de adoptarse un nuevo modelo del que se venía trabajando, del que se venía disponiendo en los ordenamientos jurídicos universales, que era el modelo médico rehabilitador, el cual se basó nuestro proceso de interdicción. Ese modelo básicamente se basaba en decir que la discapacidad es consecuencia del individuo en su condición física, mental, sensorial, y por consiguiente es necesario lograr o su protección o su rehabilitación. No salía del entorno del individuo. Tendría que proteger el Estado a esta persona y lograr su rehabilitación. Este modelo médico rehabilitador, a su vez, también logró superar otro modelo que históricamente era prevalente, que era el modelo de prescindencia, o sea, de prescindir de las personas con discapacidad. La persona es útil en la medida en que sus condiciones físicas o mentales lo sean. De lo contrario, se decía en aquel entonces, o cuando se aplicaba este modelo de prescindencia, teníamos que eliminarlo o restringir incluso su participación en la sociedad, aislarlo de la sociedad. Viene el modelo médico rehabilitador y establece que no, que hay que proteger, pero que hay que establecer las condiciones propias del individuo para lograr su rehabilitación. De no ser así, es necesario nombrarle una persona cuando ésta no pueda actuar por sí misma para que lo represente. Mientras que el modelo social hace un rompimiento paradigmático sobre esa concepción del concepto de discapacidad y establece entonces que la discapacidad no solamente puede establecerse desde la condición física o mental del individuo, sino también del entorno que crea la propia discapacidad. Y es interesante, como lo vamos a ver a continuación, otra parte de la jurisprudencia constitucional. En la C-042 del 2017, que analizó la constitucionalidad del artículo 17 de la ley 1306 del 2009, y establece lo siguiente, miren, dice, comillas, la perspectiva constitucional colombiana concentra el concepto de la discapacidad en la falta de adaptación del entorno y de la sociedad para entender las diferencias orgánicas y funcionales como un resultado de la diversidad humana. O sea, discapacidad, falta de adaptación del entorno para comprender entonces que esta persona, por su diversidad humana, podría ser tratada de manera diferente. Al Estado Social del Derecho, establecido por la Constitución Política, no existen seres humanos completos o incompletos, sino que todos son, por el hecho de ser humanos, totalmente plenos en su dignidad y derechos,
por lo que el modelo social de discapacidad resulta compatible con la Carta. Miren qué interesante esta parte de la jurisprudencia. Cuando resalta la Corte, estamos hablando antes de la ley 1996, como dije, porque se desprende de esa interpretación del bloque de constitucionalidad de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde ya la Convención decía, estados, si aprueban esa convención, deberán adaptar en sus sistemas normativos el modelo social. Y es allí entonces donde la Corte establece que los seres humanos no hay unos completos o incompletos, como para decir que las personas con discapacidad son incompletas y las personas que no tienen ninguna discapacidad no lo son completas. Esto no puede concebirse de esa forma. A ninguna persona con discapacidad se la podría tratar de manera discriminatoria en ese sentido. Resalta y establece una directriz clara la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Primero, dice, el modelo social es compatible con la Carta Constitucional. Y el modelo social, a su vez, establece que la discapacidad no es solamente en condición del individuo, sino frente al entorno, a su contexto, a las barreras que se dan en la sociedad, que hace posible que una persona no pueda ejercer plenamente de sus derechos. En el derecho constitucional e internacional vigente, dice la Corte en esta jurisprudencia, la discapacidad es entendida como la restricción al goce efectivo de los derechos que se genera por las barreras de que la sociedad primordialmente pone a ciertos grupos de personas, mientras que la diversidad funcional u orgánica, entendida como el funcionamiento de los órganos o de la mente de una persona, que es diferente al de la mayoría y que como tal es una característica inherente a la especie humana, no afecta la dignidad y no puede ser entendida como una carga negativa. Es así que la jurisprudencia de la Corte Constitucional diferencia lo que es la discapacidad y lo que es la diversidad funcional u orgánica de los individuos. Y una persona con una diversidad funcional u orgánica hace parte de su característica, esa diversidad, pero no por ello puede ser catalogada de manera negativa o como una característica negativa de la persona, ni mucho menos, como dije, discriminada. Atendiendo así esta interpretación, que los pongo de manera muy breve, porque eso se ha creado pues toda una teoría, de hecho así se basa en la ley 1996 en este planteamiento, que es central, que es neurálgico, para poder entonces decir, y ya nos vamos acercando un poco a la respuesta que nos formulamos frente a las personas con discapacidad mental absoluta. Será entonces que a estas personas con discapacidad mental absoluta tendríamos que darle un tratamiento diferente, podríamos catalogarla en su condición de discapacidad absoluta para que de igual forma su condición le impida ejercer sus derechos. Aquí van a surgir otras preguntas, por supuesto, ya lo vamos a analizar. Miren lo que dice la Corte frente a la expresión de discapacidad absoluta. La expresión discapacidad absoluta no contiene una carga peyorativa, sino que su objetivo es hacer una clasificación legal de la discapacidad mental a fin de permitir una protección más adecuada de los derechos de quienes están en tal situación. Podemos hacer uso de esa expresión. Si bien estaba en el contexto de la ley 1306, es cierto que la discapacidad mental absoluta o la discapacidad absoluta debe entendérsela como una forma que permitiría clasificar el tipo de discapacidad de la persona, pero con el propósito de lograr una protección más adecuada. O sea, no es discriminatorio clasificar el tipo de discapacidad mental, como algunas personas sugieren, ¿no? Lo leí en algunos documentos, algunos textos, en alguna doctrina, de que no tendríamos que decir discapacidad mental absoluta, pero considero que, conforme a esta jurisprudencia de la Corte, no es peyorativa.
no es discriminatoria. Al contrario, si se trata de una persona con discapacidad mental absoluta, las decisiones judiciales, la interpretación de la misma ley debe ir acorde para su eficaz protección. Hasta aquí, recapitulemos en algunas premisas fundamentales. Las personas con discapacidad son sujetos de especial protección constitucional, por así establecerlo el artículo 13 de nuestra Carta y el artículo 47. El Estado tiene el deber de desarrollar acciones afirmativas en relación con las personas en situación de discapacidad con el fin de eliminar las barreras sociales, lograr su integración y hacer posible su participación. La discapacidad es entendida como la restricción al goce efectivo de los derechos. Miren el concepto allí. La discapacidad es entendida como la restricción al goce efectivo de los derechos. O sea, no nos quedamos en el elemento que hacía parte del anterior modelo sobre la condición del individuo, sino que es una concepción externa sobre la restricción para el goce efectivo de los derechos. Como dijo la Corte, no existen seres humanos completos e incompletos, sino que todos son, por el hecho de ser humanos, totalmente plenos en su dignidad y derechos. Y discapacidad absoluta no contiene una carga peyorativa, sino que su objetivo es hacer una clasificación legal de la discapacidad mental. Habría que formularnos esta pregunta. La condición de una persona con discapacidad mental absoluta, por ejemplo, o cualquier tipo de discapacidad, ¿tendría que afectar o influir en su capacidad legal o de ejercicio de sus derechos? Esta fue la pregunta que se formuló al momento de promulgar la convención. Naciones Unidas tuvo que hacerse estas preguntas. Digo, bueno, si estamos hablando entonces que la discapacidad está en relación al entorno y a las barreras de la sociedad, que hace que la persona sea discapaz para ejercer sus derechos en algunas de sus facultades, ¿por qué esa condición de discapacidad tendría que afectar la capacidad legal o de ejercicio de sus derechos? Respondamos esta pregunta aclarando los conceptos de capacidad legal o de ejercicio, porque vamos a descender a la ley 1996 y esta no tiene otro objeto de lograr hacer posible que esas personas con discapacidad puedan hacer uso o realizar sus derechos, o sea, ejercer su capacidad de ejercicio. Ese es el objetivo de la ley. Entonces, miren, ya creo que vamos comprendiendo que la respuesta será que en ningún caso podría haber una relación en sí o digamos, una dependencia en la definición de que la capacidad legal está dada en virtud o como consecuencia de la discapacidad de la persona. Y viene entonces la ley 1996, que al regular o al tener como base la convención, esta convención en su artículo 12 nos trae un mandato que se basa en la ley y se basa en la jurisprudencia. Y nos dice, los estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. La capacidad jurídica será ejercida por estas personas en igualdad de condiciones. ¿Quiénes? Las personas con discapacidad. ¿Cuáles? Todas. O sea, el grupo poblacional que tiene una protección especial, independientemente de su discapacidad funcional, debe ser tratada de igual forma en relación a la capacidad jurídica. Lo dice expresamente la Convención. Así es que, ¿qué entendemos por esa capacidad jurídica? Mira, el Comité sobre los Derechos de las Personas ha establecido que
La capacidad jurídica incluye la capacidad de ser titular de derechos y la de actuar en derecho. La capacidad jurídica de ser titular de derechos concede a la persona la protección plena de sus derechos por el ordenamiento jurídico. La capacidad jurídica de actuar en derecho reconoce a esa persona como actor facultado para realizar transacciones y para crear relaciones jurídicas, modificarlas o ponerles fin. Es la posibilidad que tendría la persona de hacerlo. Esa es la capacidad jurídica, la de ser titular de los derechos y además de poder ejercer los mismos, sin que tenga que tenerse en cuenta su diversidad funcional. Por el contrario, la diversidad funcional, una persona que tenga una discapacidad física o sensorial, esa condición de la persona es una característica propia del ser humano. Y así debemos entenderlo. Pero no por ello, entonces, podemos establecer o definir que esta condición limita la capacidad de ejercicio de los derechos. Incluso de aquellas personas que por su condición mental no pueden expresar la voluntad o tomar sus propias decisiones. Vamos a ver entonces que si así lo establece la ley y por ende, y por esa razón no hay una clasificación, debemos entender cómo lo hacemos, cómo vamos a lograr ese fin. La Corte Constitucional sobre el tema se pronunció de la siguiente forma: no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana de ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones, sino que comprende además la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, lo dice la Corte, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Sentencia C-109 del año 95. Miren, lo que hemos mencionado hasta aquí, o sea, no es una cuestión formal simplemente de que la persona sí puede expresar su voluntad, puede realizar negocios, sino que constituye un atributo de la personalidad. En ese entendido, entonces, sabemos el por qué, al menos hasta este momento de la exposición, por qué la ley no tendría que haber clasificado entre las personas con discapacidad mental absoluta y otros tipos de discapacidad, aunque sí establece y sí construye la posibilidad procesal de garantizar sus derechos, como lo vamos a ver. Recordemos entonces que esa capacidad jurídica podría dividir, digamos, en nuestra cultura jurídica o nuestra construcción de formación jurídica, hemos entendido que la capacidad jurídica la conforma la capacidad de goce, que la tienen todos los seres humanos por ser titulares de derecho, y la capacidad de ejercicio o de obrar, que es la capacidad legal, o sea, la capacidad de contraer obligaciones, de representarse por sí mismo. Claro, la ley no podía o no tenía por qué regular en general la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sino de aquellas que podrían poner en riesgo el ejercicio de la capacidad legal. Y para ello, entonces, básicamente resume la ley 1996, acorde con la Convención y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para decir que la capacidad jurídica, ya sea capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, la capacidad legal, no tienen por qué afectarse en razón de las condiciones especiales de una persona con discapacidad. Esta ley 1996, entonces, ya ubicándonos en la ley, establece medidas, en su artículo primero lo dice, establece medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y el acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma.
Luego de concluir el legislador, de decir, bueno, sí, efectivamente, todas las personas con discapacidad tendrán o debemos presumir su capacidad legal plena. Pero ¿qué sucede entonces si requieren poder materializar sus derechos, ejercerlos en algunos casos concretos, como lo es o como lo son las personas con discapacidad mental absoluta? Y para ello, entonces, esta ley ha establecido de manera tajante, expresa, clara, literal, que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. En este artículo sexto resume todo lo que dice la Convención frente al tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque el concepto de discapacidad no tiene o no podría tener sentido en relación a la diferenciación que podría haber para quienes sí podrían tener o ejercer sus derechos y para quienes no, en razón de su condición. El artículo octavo nos dice que la capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. Tenemos que entender que esa presunción es de derecho, en tanto que no podríamos desvirtuarla para decir que una persona no tendría esa capacidad legal. Una persona mayor de edad por su discapacidad mental, estamos hablando de ello de conformidad con la ley, ¿cierto? Entonces no podemos entender que podría haber un proceso judicial o una decisión de un juez que pueda refutar lo que establece la convención y por consiguiente la ley, en el sentido de desvirtuar la capacidad legal que tienen las personas mayores de edad. Todas las personas mayores de edad se presume su capacidad legal. Se presume que tienen la posibilidad de ejercer sus derechos. Otra cosa diferente es el cómo los va a ejercer o a través de qué medios podría ejercer sus derechos y así también garantizarse la protección. No olvidemos que por el hecho de tener o presumirse su capacidad legal, puedan desprotegerse. Y los mecanismos jurídicos están dados en la misma ley. Y concluye entonces, o debemos concluir así de esta manera, acorde con el artículo 53, donde prohíbe expresamente la interdicción en el ordenamiento jurídico. Que la interdicción sería como uno de los medios para desvirtuar esa presunción, pero como ya está prohibida, está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, y además porque expresamente así lo dice la ley, pues ya entendemos que en ningún caso podemos relacionar discapacidad de la persona con la capacidad legal. Son dos elementos que debemos diferenciarlos totalmente. Que pueden guardar relación, sí, para efectos de poner en práctica las instituciones jurídicas y procesales de la misma ley, pero que no para poder comprender o definir que en razón de la discapacidad física, mental, sensorial de una persona, está ligada su condición de la capacidad o la presunción de la capacidad legal. ¿Cuáles son esos mecanismos entonces? Ahora sí, ¿cuáles son los mecanismos legales previstos en la ley para garantizar los derechos de las personas con discapacidad mental absoluta? En general, para todas las personas con discapacidad se traen unos procedimientos, digamos, de tipo administrativo, que son los trámites de acuerdos de voluntad ante centros de conciliación y notarías, y otros de tipo procesal. Para hablar de las personas con discapacidad mental absoluta, que como ya mencioné, o
o dice la Corte, no es peyorativo establecerlo en esos términos, en la expresión así mencionada, debemos decir que necesariamente nos ubicamos en el campo jurídico procesal. Debemos acudir ante el juez para proteger o al menos para poder solicitar los apoyos que se requiera en aras de garantizar los derechos del ejercicio de los mismos frente a las personas con discapacidad mental absoluta. ¿Cuáles son ellos? El artículo 90 nos dice acuerdos de apoyo vía notarial o centros de conciliación y a través de un proceso de adjudicación judicial de apoyos. Acuerdos de apoyo, pues entendemos de aquellas personas que sí pueden expresar su voluntad. Aquí lo que la ley hace es una diferenciación frente a los que pueden expresar su voluntad y a quienes no pueden expresar su voluntad por ningún medio, por ninguna forma. Y entonces allí ubicamos a las personas con la discapacidad mental absoluta. Claro, en el entendido de que no pueden expresar su voluntad. Existe el debate, y eso ya tendremos que resolverlo en el desarrollo de la ley, en su aplicación y en los casos concretos, si por absoluta forma de expresar la voluntad, debemos entender también aquellas que, a pesar de que pueden hablar, pueden mencionar palabras, también tendríamos que clasificarlas dentro de este rango. Porque podrían haber eventos en los cuales no es que se trate de que la persona no habla o no dice palabras coherentes, sino que se trata es de entender de manera amplia el concepto. Ese es un debate que tendrá que darse en su momento para poder, por ejemplo, decir que lo que antes llamábamos las personas con discapacidad relativa, porque si bien tienen todas las capacidades mentales, pero que en su condición de alguna digamos, enfermedad mental o alguna condición de su situación propia que le impide hacer un tipo de control a sus actos, debemos también clasificarlas en este grupo. Repito, eso ya será pues materia de análisis para el caso concreto. El capítulo 5, que no ha entrado en vigencia, habla acerca de la adjudicación judicial de apoyos. Y aquí nos surge una duda, porque pues hoy en día sabemos que está vigente el proceso de adjudicación de apoyos transitorios, que debe interpretarse a la par de lo que establece este capítulo, que a pesar de que no está vigente, pues su lectura nos permite comprender la aplicación del proceso de adjudicación de apoyos transitorios. Pero este artículo 32 menciona algo que nos deja un sinsabor o una duda muy amplia, y es cuando dice lo siguiente: el proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad mayor de edad para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos concretos. Dar a entender entonces que solamente podemos acudir al proceso de adjudicación de apoyos para que el mismo proceso permita, a través de una sentencia, disponer de una persona que brinde el apoyo, pero para lograr un acto jurídico concreto, para que el ejercicio de la capacidad legal esté relacionado con un acto jurídico concreto. Y es allí entonces donde nos preguntamos, bueno, y si estamos hablando de personas con discapacidad mental absoluta, donde requiere una protección amplia del día a día, de decidir qué va a comer, cómo se viste, cuándo va al médico, de pagar una enfermera, de sacarlo a pasear, de tomar todo ese tipo de decisiones. Podríamos clasificar entonces todo ese proceder, todas esas acciones como actos jurídicos concretos. Porque de no ser así, entonces nos quedaríamos solamente en aquellos eventos en los cuales se acudiría al proceso judicial para cuando esa persona con discapacidad mental absoluta requiera vender un bien
o hacer un trámite legal específico, concreto. Y entonces, ¿quién se haría cargo de la persona? A mi criterio, esta ley le faltó ser más precisa en ese sentido, para que haya mayor protección, porque así lo dice la jurisprudencia, protección a las personas con discapacidad mental absoluta. Más claros en estos términos, por ejemplo. ¿Qué entendemos entonces por actos jurídicos concretos? Sabemos que los actos jurídicos, a diferencia de los hechos jurídicos, tiene como uno de los elementos que lo caracterizan la voluntad. Diríamos entonces que solamente en relación a los actos de voluntad jurídica que produce efectos jurídicos, atendiendo el objetivo de la ley, los propósitos y sus principios, consideramos que, o debería considerarse que no puede estar limitada a actos jurídicos concretos en el sentido de que solamente sean aquellos que tiendan a realizar negocios jurídicos o actos jurídicos que involucren la voluntad de la persona, sino en su concepto amplio. Y acto jurídico, aquellas acciones que pueden darse en el día a día de la persona. Como mencioné, a una persona con discapacidad mental absoluta requiere de una persona que esté allí constantemente. ¿Para qué? Para que lo proteja, para que tome decisiones permanentemente, de manera constante, por esa persona, lo reemplace en la toma de sus decisiones. Y si son actos jurídicos concretos, pues no podríamos establecer un listado completo de todos los actos que requeriría esa persona de manera concreta, como lo dice la norma, sino que ahí debemos englobar todos aquellos actos que tiendan a la manifestación de la voluntad de un individuo, pero para realizar este tipo de acciones que corresponden al día a día de una persona. El artículo 38, entonces, nos dice que establece el procedimiento para este tipo de casos concretos, porque así lo dice el numeral primero. Cuando habla de adjudicación de apoyos, que acudimos al procedimiento verbal sumario, nos dice que hay una modificación en el artículo 396 y establece como uno de los requisitos para iniciar esta acción que la demanda solo podrá interponerse en beneficio exclusivo de la persona con discapacidad. Esto se demostrará mediante la prueba de las circunstancias que justifican la interposición de la demanda. Es decir que, a, la persona titular del acto jurídico se encuentra absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible. Es el mismo requisito al que acudimos con el proceso de adjudicación de apoyos transitorios. Estamos ante la situación entonces de aquellas personas que son o tienen una discapacidad mental absoluta. No puede ser interpretada de otra forma. Y puede solicitarse en la demanda un apoyo que no sea para realizar actos jurídicos concretos. Como dije hace un momento, si por acto jurídico concreto entendemos, como pues, digamos, ha sido la explicación en nuestro conocimiento jurídico de lo que es un acto jurídico, entonces entenderíamos que no podría acudirse a ella para que se designe a una persona de apoyo tipo protección constante, diaria, y que tome las decisiones permanentes o de la que requiere la persona con discapacidad mental absoluta. Sin embargo, debemos entender el concepto amplio de apoyo. Y apoyo nos dice la misma ley lo siguiente. Un apoyo son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Y debemos entender la necesidad, lo dice el artículo 5 de la ley 1996,
Cuando no sea posible establecer de forma inequívoca la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico. Podemos acudir al apoyo, miren, cuando no sea posible establecer de forma inequívoca la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico. Así que la respuesta que debemos darle a ese interrogante que se hizo es que sí es posible acudir a otro tipo de apoyos o al apoyo formal en su concepto amplio, ya que apoyo formal de conformidad con el artículo 3º, numeral 5, son aquellos apoyos reconocidos por la presente ley que han sido formalizados por alguno de los procedimientos contemplados en la legislación nacional, por medio de los cuales se facilita y garantiza el proceso de toma de decisiones. Por medio de los cuales se facilita y garantiza el proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo no entender que una persona que padece de Alzheimer, para dar ese ejemplo, que es muy frecuente en los estrados judiciales, cómo no entender que esta persona va a requerir como apoyo formal, de manera constante, una persona que le permita garantizar esa facilidad de expresar su voluntad constantemente? Así que sí es factible, desde ya, desde el proceso de adjudicación de apoyos transitorio, elevar dentro de la pretensión de la demanda la solicitud del apoyo formal para que se designe una persona, tal cual se lo establecía a ese curador en el proceso de interdicción. Claro, ya no hablamos de curador que lo representa para el ejercicio de la capacidad legal en todo el sentido de la institución, sino solamente para efectos de acudir a aquellos eventos en los cuales se pueda facilitar la toma de decisiones, pero que en la práctica terminará siendo casi que lo mismo. Frente a esa función, quiero aclararlo, ¿no? Frente a esa función, digamos, de que, por ejemplo, al cónyuge se lo ha designado para que cuide a su esposa como curador, así lo hacíamos en el proceso de interdicción, y ese curador tomaba las decisiones por ella. Y esto, allí también estaba dentro de sus funciones el cuidado y la protección, y la toma de decisiones constantes, pues por supuesto. Entonces, en ese sentido, en esa función, o esa función también la cumplía la persona de apoyo, porque esa es una de las dudas más frecuentes que se han presentado en esta ley, por el vacío en la interpretación de la misma. ¿Es factible acudir a la figura de la representación a través del proceso de adjudicación de apoyos? Vale, listo. Tenemos una situación que ya la podemos resolver de la siguiente manera. Se puede entonces acudir a la figura del apoyo formal para solicitarle al juez que se designe una persona de apoyo a esa persona con discapacidad mental absoluta. Listo. Apoyo formal en todas las dimensiones y categorías que se puedan presentar en aras de proteger al titular de los derechos. Hasta ahí vamos bien. La otra pregunta que nos surge es, ¿podríamos acudir a la figura de la representación de esta persona? Y la misma ley en su artículo 48 nos trae la respuesta. Sí es factible acudir a la representación. Y aquí tenemos que solicitarlo en la demanda si se requiere, si es necesario. Habrán eventos en los cuales no, simplemente necesitamos un apoyo formal, como el que ya mencioné, como que el que sea de la persona que lo cuide constantemente y tome las decisiones permanentes. De acuerdo también a la valoración de apoyos que se haga, porque es una prueba que debe practicarse de manera obligatoria dentro de estos procesos. Y de conformidad con ello se establece si la persona de apoyo es idónea y de igual manera cuáles serían esos apoyos discriminados y así se haga de manera general. La representación, entonces, miren lo que dice el artículo 48. La persona de apoyo representará a la persona titular del acto solo en aquellos casos en donde exista un mandato expreso de la persona titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en su nombre y representación, o sea, cuando pueda expresar su voluntad. En los casos en que no haya este mandato expreso y se haya adjudicado apoyos por vía judicial, la persona de apoyo deberá solicitar autorización del juez para actuar en representación de las personas del acto,
titular del acto, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Que el titular del acto se encuentre absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible. Y que la persona de apoyo demuestre que el acto jurídico a celebrar refleja la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto. O sea que, supongamos que estamos en el evento en que la persona con discapacidad mental absoluta requiere vender un bien que es de su propiedad. Y claro, para la venta del bien se necesita que haya una firma en una escritura pública y que esto se cumpla con un trámite de registro. En ese sentido, pues alguien tiene que firmar. Ese alguien puede ser la persona de apoyo bajo la figura de la representación, como lo establece el artículo 48. En el proceso de interdicción, entonces, tenemos que se nombraba una persona que era el curador, que lo representaba en todo momento. Y esa representación también implicaba la posibilidad de vender un bien, previa autorización judicial, pero que lo hacía esta persona, que era el curador. Y que además también cumplía con las otras funciones propias de su cargo. Pues miren que aquí en esta ley se hace o se cumple exactamente lo mismo, pero bajo la figura de los apoyos. Apoyo para la protección y decisión constante que requiere la persona con discapacidad mental absoluta y el apoyo para realizar actos jurídicos, ahí sí concretos, porque ese es un acto jurídico concreto, como es la venta de un inmueble, por ejemplo, o tomar otro tipo de decisiones concretas. Para concluir, decimos entonces que, entendiendo el concepto de discapacidad, sabemos que no podemos clasificar a las personas con algún tipo de discapacidad, pero sí lo hacemos para lograr su protección. O sea, la clasificación es válida como para decir discapacidad mental absoluta para efectos de poder otorgarle una protección especial a este grupo poblacional o a este tipo de personas. Sin embargo, no tiene por qué guardar ningún tipo de relación la discapacidad como tal de la persona con su capacidad legal o de ejercicio, ya que la misma ley permite la protección y el ejercicio de sus derechos a través de la figura de los apoyos, como ya lo vimos. Eso se está dado a través de un proceso judicial que es contencioso, que es el verbal sumario, y en ese proceso debemos demostrar no solamente que esta persona no puede expresar su voluntad, sino también la necesidad de los apoyos y cuáles son estos, basados en una valoración de apoyo. El proyecto del Código Civil, y con esto termino, trae, digamos, articulada esa legislación ya, ¿no? Lo vemos prácticamente en algunos de sus artículos. Por ejemplo, el artículo 96 del proyecto nos dice que toda persona es capaz, excepto las que la ley declara incapaces. Artículo 97. Son absolutamente incapaces de celebrar negocios jurídicos los niños o niñas menores de 12 años de edad. Establece esta edad de 12 años. Claro, ya no menciona, por supuesto, a las personas con algún tipo de discapacidad mental. Expresamente, entonces, también en virtud de la misma ley 1996 que modificó el Código Civil, pues ya lo trae articulado. Otros artículos que trae este proyecto es el de la representación legal, mire. Y mire cómo lo dice la norma, en concordancia con lo que ya se explicó. Ejercerán la representación legal los padres conjuntamente sobre los hijos menores de edad, a falta de uno de ellos la ejercerá el otro, ya estaba. Los guardadores sobre los menores de edad. Tercero, las personas de apoyo a quien se le haya asignado la representación de sujetos con discapacidad que se encuentren absolutamente imposibilitados para manifestar su voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible. Miren que esta norma ya es demasiado explícita y se entiende perfectamente que acudimos a ese proceso de adjudicación de apoyos para lograr la representación. Claro está que allí no hablamos de una representación bajo la modalidad
de la representación legal de la persona, sino la representación legal para el ejercicio de sus derechos de manera general, sino de la representación para actos concretos, porque lo contrario, pues no habría cambio, no habría ningún tipo de modificación en razón a la figura de la interdicción. Y tenemos el artículo 123, lo relativo a la representación de los menores de edad y mayores en situación de discapacidad se regulará por normas especiales. Y al hablar de las nulidades, menciona el Código Civil, el proyecto del Código Civil, quedan afectados de nulidad absoluta los negocios jurídicos celebrados por los incapaces absolutos, menores de edad, los contrarios al orden público, ¿sí? Los menores de edad y de acuerdo a la clasificación también que hace la ley, y los contrarios al orden público, las buenas costumbres o a norma imperativa, dejando por fuera, por supuesto, como causal de nulidad absoluta, aquellos actos relacionados con la incapacidad mental de las personas. Y son causales de nulidad relativa, de manera expresa, lo traería el Código Civil en su proyecto, los celebrados por personas con discapacidad sin contar con los apoyos señalados en los acuerdos respectivos o en la sentencia judicial de adjudicación. Recordemos que la ley 1996 crea esa causal de nulidad relativa, aquellos actos que han sido celebrados sin contar con los apoyos señalados en los acuerdos o en la sentencia judicial. Solamente entonces sería motivo de causal de nulidad relativa. Y finalmente, en relación a la responsabilidad, el artículo 538 del proyecto del Código Civil nos dice que los menores de 12 años no responden del daño causado. Y aquí hay algo interesante pues, que tendría que analizarse de manera más detallada cuando dice tampoco el que carece de la capacidad de querer o de comprender en el momento de causarlo, a menos que el estado de incapacidad provenga de su culpa. Podría estar aquí inmerso el elemento de la discapacidad mental o de la discapacidad de las personas que no podrían tener la comprensión de su comportamiento. Deja abierta la posibilidad entonces para que hablemos de la responsabilidad o de la exhibición de esa responsabilidad de aquellas personas que por su capacidad no pueden comprender el acto al momento de su realización. Este sería, digamos, un tema de teoría de la responsabilidad y del daño que se podría ser analizada en su momento. Como vemos entonces, la ley 1996 y el proyecto del Código Civil, a mi criterio, pues está ajustado a la normatividad y a la convención y a las reglas constitucionales y la jurisprudencia que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Dejemos allí para abrir la posibilidad del debate y de las pruebas que puedan surgir de los asistentes. A nuestro querido profesor Diego y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan. Inicio yo las preguntas y me encanta que finalices con la pregunta que te iba a hacer, precisamente leyendo en el artículo 5, dentro de los principios dice imparcialidad, y hay una parte que me encanta, que es cuando dice respetando también el derecho a tomar riesgos y cometer errores. Quizás esa es la parte de la ley que más me gusta y que más me apasiona, porque entiendo como si se nos reconociera no solamente a las personas en situación de discapacidad, sino a todos ese derecho fundamental a cometer errores. Precisamente con fundamento en ese derecho y que ya todos somos capaces jurídicamente, tanto de goce como de ejercicio, pues entonces, profe, ¿usted cómo considera que sería la responsabilidad civil contractual precisamente de las personas en situación de discapacidad cuando no están acompañados de apoyo? Esa sería mi pregunta inicial y precisamente fue con uno de los temas que usted terminó. Sí. Interesante es que se haya establecido en ese proyecto del Código Civil la posibilidad de eximir de responsabilidad cuando la persona no se encuentre en capacidad de comprender la responsabilidad de sus actos.
Y esto necesariamente está ligado a qué entendemos por la capacidad de comprender la responsabilidad o los efectos de los actos. Y es ahí donde tendríamos que acudir a la figura de la discapacidad mental que podrían tener las personas, para efectos de establecer si son responsables o no frente a actos concretos. Si hablamos de actos negociables, por ejemplo, la celebración de un contrato, y este contrato se celebra por personas sin el apoyo, que cuando es sin la persona de apoyo, teniendo la persona de apoyo, o sea, habiéndose designado la persona de apoyo o habiéndose establecido la necesidad del apoyo a través de una sentencia judicial, sabemos que se configuraría una nulidad relativa. Pero supongamos que no, la persona simplemente va y negocia un bien y esta persona se encontraba dentro de las condiciones de una discapacidad mental. Tenemos que acudir a las reglas generales que también hoy en día están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro Código Civil, para establecer si esa manifestación de la voluntad dio lugar a un vicio en el consentimiento, o sea, para determinar si hay lugar a un error, fuerza o dolo, porque en ningún momento podemos acudir a la institución de la incapacidad, ya que esta, como ha quedado derogada claramente, quedaría por fuera también del fundamento para hablar de una nulidad del acto. Sin embargo, sí han quedado vigentes, como bien lo establece el proyecto y como lo establece hoy en día el Código Civil, las demás figuras de las nulidades relativas para establecer si hay un vicio en el consentimiento o se ha dado otro tipo de figura jurídica que afecte la validez de ese negocio jurídico. Si hay un abuso como tal, si hay un enriquecimiento, cualquier otra figura, pero que no sea el tema de la capacidad mental pues, de la persona. Maravilloso, me encanta, profe, esa respuesta porque precisamente esa es, considerarnos a todos capaces y por lo tanto aplicar las reglas generales. Creería yo entonces, profe, que la incapacidad hoy solamente estaría referida a niños, niñas y adolescentes, porque ya Así todas es. las demás personas somos capaces. Entendido pues también dentro del Código de Infancia y Adolescencia y la autonomía progresiva, que también nos está diciendo que los niños, niñas y adolescentes tampoco deberían ser considerados como incapaces. Vamos entonces ahora Esa sí. es la duda, ¿no? Sí, Esa es sí, sí. digamos, la gran duda que surgiría cuando se habla en la teoría de la discapacidad a la luz de la convención. Entonces, bueno, la discapacidad está relacionada ya con las barreras que impiden el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y uno de ellos, digámoslo así, es el de la discapacidad mental. ¿Cuál es la barrera que limita el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad mental? Por ejemplo, la discapacidad mental absoluta. Entonces es, ¿el entorno en sí hace que impida o la condición propia del ser humano que padece, digamos, de esa Maravilloso. discapacidad? Entonces allí es cuando encontramos dificultades, porque si es por tema que la condición mental no es una situación que impide el ejercicio de los derechos, entonces tendríamos que decir, si a un menor de edad se lo considera incapaz para celebrar, por ejemplo, negocios jurídicos, bueno, independientemente de su edad, hablemos en general, ¿sí? Por cuanto se considera que no tiene la capacidad o se presume que su capacidad o la madurez mental le impide comprender las consecuencias de sus actos, es por una comprensión mental de una presunción que hace el legislador. ¿No será que entonces allí también cabría la posibilidad de decir por qué en esos casos también se le garantizarían su derecho a la capacidad jurídica plena de los menores de edad, al menos desde cierta edad? Son dudas que son muy interesantes en estos temas. Bueno, ahora sí, le voy leyendo las preguntas. Brian Franco dice lo siguiente. Según el artículo 48, representación de la persona titular del acto, se exigen dos requisitos para que se pueda solicitar al juez la autorización para actuar en representación de la persona titular del acto, que a mi criterio se excluyen, ya que el primer requisito refiere que hay imposibilidad de expresión de voluntad y el segundo exige interpretar esa voluntad. ¿Cómo interpretaría usted lo anterior? No, pienso que lo que establece el legislador no es que
puedan excluirse los dos requisitos, porque el inciso o el numeral segundo dice que la persona de apoyo demuestre que el acto jurídico es la persona de apoyo, ¿sí? Demuestre que el acto jurídico a celebrar refleje la mejor interpretación de la voluntad, refleje, o sea, que interprete cuál sería la voluntad. Pongámoslo en un caso concreto, si vamos a vender un inmueble de una persona con discapacidad mental absoluta, ¿qué tenemos que hacer? Acudir al proceso de adjudicación de apoyos y allí solicitar la representación, porque se darían los dos requisitos. El primero de ellos, que la persona titular del acto no puede expresar su voluntad de ninguna forma. Y el segundo, que la persona de apoyo le debe demostrar al juez que la venta del inmueble es la mejor decisión o la que tomaría incluso la persona titular del acto, o sea, la persona con discapacidad mental. ¿Cómo lo demostraría? Pues diciendo que la venta es para su beneficio, por cuantos los dineros se van a destinar para su protección, para su salud, para un tratamiento médico, en fin. Pero entonces es que la persona de apoyo demuestre cuál sería la voluntad del titular del acto. Por lo tanto, entonces considero que no es que se estén excluyendo, sino que lo complementan. Si ya se denomina persona de apoyo, ¿qué pasa con la autorización para enajenar bienes? Nos pregunta Margarita María Vázquez. A ver, si estamos ya o vamos a acudir a la autorización para enajenar un bien, no hay otra alternativa de acudir al proceso de adjudicación de apoyos. No es que, digamos, acudamos a la figura que ya teníamos. Aquí, bueno, aquí tenemos que diferenciar entre los procesos que están suspendidos, los procesos que están en trámite y los nuevos procesos. Hablemos de los nuevos procesos, los procesos que vamos a adelantar para la adjudicación de apoyos. Si vamos a designar a una persona, es para ese acto concreto. Entonces cambia la figura. El efecto podría ser el mismo, ¿sí? O sea, el efecto práctico es que, mire, persona curador, decíamos antes, usted está autorizada para vender. Acá tendríamos que decir, persona de apoyo, usted está autorizada para vender, pero no es el que va a representar en su totalidad a la persona, como lo hacía el curador, sino solamente para ese acto jurídico, para enajenar el bien, bajo otros presupuestos. Por ejemplo, el de la valoración de apoyos, para definir que a través de este medio de prueba se determine si hay, primero, necesidad de realizar ese acto y segundo, si sería la voluntad del titular del acto. Listo. La siguiente. El artículo 53 prohíbe la interdicción. Luego el parágrafo segundo del artículo 56 trae que las personas declaradas interdictas con anterioridad a la ley lo seguirán siendo hasta que la sentencia de revisión de interdicción quede ejecutoriada. Ello quiere decir que para estas personas subsiste la interdicción con todo lo que ésta conlleva. Pregunta Lady Cardona desde Sabaneta, Antioquia. Sí, digamos, lo vemos de manera más clara en el parágrafo del artículo 6, ¿no? Cuando dice que el reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará para las personas bajo medidas de interdicción o de habilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. O sea, la cuestión aquí es que estamos hablando de un tema de la capacidad y del estado civil. No olvidemos eso, porque hay un registro del estado civil que dice que la persona ha sido declarada interdicta. Y hasta tanto una decisión judicial no invalide ese registro, se mantiene. O sea, la ley no dijo o no ordenó que todos esos registros quedan sin efectos. Sí. Como no lo hizo así, entonces sabemos que hay personas declaradas interdictas. Hoy en día existen personas declaradas interdictas con todos los efectos jurídicos que ello implica. Incluso la aplicación de disposiciones que ya han sido derogadas, como por ejemplo la remoción de un guardador. No podríamos interpretar de otra forma la ley. Ese efecto ultraactivo que le ha dado la ley es en el sentido de decir, como aún se mantiene la persona interdicta, debemos tratarla como tal, porque es que no hay otra forma, ¿sí? Y para ello, las normas que aún así, que si bien han sido derogadas, tendrían que aplicarse para esos casos concretos. Pero, siempre
bajo la égida de que ha de tenerse como referente la ley 1996. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, fallece un curador y es necesario, un curador de una persona declarada interdicta, proceso que ya incluso ha sido terminado o se ha dictado sentencia, y se hace necesario acudir a la figura de la remoción o que se nombre un nuevo curador. En ese caso, pues la norma aún se mantiene vigente porque aún sigue siendo interdicto, aún sigue siendo ese su estado civil, pero el juez tendrá que analizar si ese nombramiento de curador en efecto también se ajusta con la nueva disposición. Por ejemplo, si se trata de una persona que puede expresar su voluntad, porque hay casos que se declararon interdictos que han podido expresar su voluntad. Entonces, si el juez advierte eso a través de una prueba, ¿sí? Entonces dice, bueno, vamos a hacer una visita domiciliaria, el asistente social haga una entrevista, dice, sí, esta persona pues, puede expresar su voluntad. El juez podría adecuar con la nueva disposición una condición diferente al nombramiento del curador. O sea, no es automático tampoco. O sea, debe siempre analizar por qué, porque los derechos humanos son progresivos, o sea, van a ir en progreso, en garantía. Se debe aplicar el principio pro homine en favor de las personas, en este caso de las personas con discapacidad. Entonces, debemos entender cómo ha sido el efecto de la ley en el tiempo, ¿sí? Con también la aplicación de la ley, la jurisprudencia y la convención. No pueden reñir estas dos. Muchísimas gracias. Es que hay muchos funcionarios judiciales y administrativos que sin comprender la ley, creería yo que ni siquiera leerla, creen que al derogar la figura de la interdicción quedaron inmediatamente rehabilitados todos los interdictos. Entonces no los están dejando obrar de manera directa. Tenemos muchísimas preguntas porque obviamente esta ley nos conmocionó íntimamente a todos y movió las estructuras básicas de todo el derecho de manera transversal. Por supuesto, esto implicaría muchísimas horas de debate, pero pues ya siendo las 8:30 y nuestra profe Aura esperando, entonces debemos parar por hoy. Muchísimas gracias y gracias por tanto aprendizaje. Yo soy una de las apasionadas en estos temas. Muchísimas gracias, profe, otra vez por estar con nosotros. Muchas gracias. Traté de cumplir el tiempo, pero inicié también a las 7:30 más o menos. Entonces, perfecto. Con respecto a quien va a continuar, la doctora Aura, que está muy atento a su exposición. Muy contento además y agradecerles a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.